Estamos aquí en esta noche reconociendo, como decimos, el nombre. La Biblia, cuando habla del nombre de Dios, el nombre de Cristo, habla de lo que es Él, porque de su deidad, de su poder, de su autoridad. No decir todos juntos, decimos en el nombre de Él, ¿sí? En nombre de todo lo que Él es. Por eso es que exaltamos el nombre de Cristo, ¿sí? Porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Quiere decir que Él tiene toda autoridad y Él está sentado a la diestra de Dios por su obediencia, por su fidelidad. Y como Él, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para morir en una cruz, Él tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, como Dios está en su soberanía, reinando con toda la autoridad que Dios le ha dado sobre todo, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre toda potestad, sobre todo principado, dice la Biblia. Y como hombre, con esa naturaleza humana que Él tomó, Él es capaz de ponerse en nuestro lugar, saber lo que sufrimos, saber de nuestras limitaciones, saber de nuestras tentaciones, saber de nuestras debilidades y compadecerse de nosotros. Por eso le exaltamos. No hay otra persona así. No hay otro ser en este universo que esté en esa condición. Así que a Él le vamos a seguir honrando y vamos a escuchar la palabra, y para lo cual le invito a que abra su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 3. Recordemos que estamos en el mes de septiembre, que siempre es recordado en el ámbito cristiano como el mes de la Biblia. Entonces, muy probable, siempre leemos la palabra de Dios, pero vamos a hacer referencia a su palabra, a la Biblia, este libro, y cómo tiene, qué efecto tiene sobre nuestras vidas, de qué nos sirve, o qué podríamos, qué bendición podemos alcanzar al oír la voz de Dios a través de este maravilloso libro. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 19 del 1 al 3, que dice así, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias porque hemos tenido la bendición de llegar hasta este lugar, Señor. Tu palabra nos dice que tú no habitas en los templos construidos por el hombre, pero sí habitas en el templo de nuestro corazón, Señor. Y cuando nos reunimos, Señor, nos ponemos de acuerdo para cantar, para orar, para escuchar tu palabra, algo sucede. Porque dice la Biblia que somos tu cuerpo, tú eres la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo, cada miembro es importante en ese cuerpo, y cuando estamos reunidos algo ocurre, algo está pasando en lo espiritual que nos lleva a crecer, a avanzar, a estar siempre instruidos
y también nutridos de ti, Señor, y todo lo que proviene de tu presencia. En esta hora bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque hemos podido expresarte cánticos, Señor, y ahora queremos oír tu voz. Queremos, Señor, escuchar lo que tú nos quieres decir en esta noche. Te ruego que guíes mis palabras, Señor, y mis pensamientos, para que nada que no sea tuyo, Señor, salga de mis labios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, conocemos la historia de Israel, mayormente, ¿sí? Que en un periodo de tiempo estuvieron en Egipto primeramente como bienvenidos en ese lugar, con una tierra específica en donde ellos pudieron seguir con su tarea de estar siendo pastores, ¿sí? A los egipcios no les gustaba esto, por eso le dieron la tierra de Gosén, que era apropiada para el pastoreo. Pero luego que murió ese faraón y murió José, que era quien estaba ahí representando a Israel, empezaron a oprimir al pueblo de Israel y a esclavizarlo, y el faraón en su momento tenía mucho temor porque se multiplicaban muchísimo en número. Y bueno, sabemos la historia que Dios levantó a Moisés como libertador. Después de algunos años Él lo envía a tierra de Egipto. Allí Dios muestra su poder enviando las plagas, y finalmente con la última plaga, que es la de la muerte de los primogénitos, el faraón los deja ir, a pesar de que luego los salió a perseguir. El pueblo de Israel quedó encerrado ahí entre el mar, las montañas, el desierto y el ejército del faraón. Sin embargo, Dios hizo un milagro, abrió el mar rojo, pasaron en seco con dirección a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y llegaron al monte Sinaí, en algunas ocasiones también llamado Monte Horeb, que es uno de los lugares más sagrados que tiene la historia de Israel. Y es en esa montaña donde Moisés se encontró con el Señor. Es en esa montaña donde Dios hizo un pacto ahí con Israel, donde Dios le da las leyes, los 10 mandamientos. Es el lugar donde Elías escuchó la voz de Dios cuando él estaba huyendo en su momento de la reina Jezabel. Pero bueno, todo esto nos enseña que hay algo que siempre estuvo en el corazón de Dios, y era el de comunicarse con su pueblo, de tener un contacto con su pueblo, en este caso Israel. Pero que esa comunión había sido rota, había sido quebrada, había sido desfavorecida por el causa del pecado. Entonces solamente algunos en la historia bíblica tenían la oportunidad, la posibilidad de comunicarse directamente con el Señor. Tal es así, hermanos, que vemos aquí que llegaron a ese lugar y Moisés tuvo que subir a Dios, tuvo que apartarse de todo el pueblo y subir al monte, y allí en la altura Dios se comunicó con él, y Dios allí le dio una palabra, ¿no? Entonces, como estamos hablando acerca de la palabra de Dios, para recibir una palabra de Dios, aquí estamos en la presencia de Dios, porque Dios está en este lugar, lo dice la palabra, ¿sí? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está en medio. Si bien ya está en nuestros corazones, pero cuando está en medio quiere decir que Él es el centro, Él es el foco, Él es quien nos está bendiciendo y que nos está hablando. Y para recibir una palabra de Dios tenemos que buscar la presencia de Dios, ¿sí? Para recibir la palabra de Dios hay que entrar a su presencia. Claro, aquí a Moisés le costaba un montón, tenía que subir el monte. Después, con el tiempo, Dios le dio el diseño de un tabernáculo, y sabemos que había
estaban los atrios, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y a ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote de Israel una sola vez al año para ofrecer expiación por los pecados del pueblo. Entonces el concepto era que era muy difícil llegar a la presencia del Señor. Era como inaccesible por su santidad, porque no estaba el hombre en condiciones, el ser humano en condiciones de estar en su presencia. Pero algunos hombres y mujeres de Dios tuvieron esa posibilidad, buscaron a Dios, buscaron su presencia, aunque les costó, aunque tuvieron que subir montes, aunque tuvieron que derribar barreras culturales, lo que fuera, lo hicieron, buscaron a Dios, y cada vez que buscaron a Dios tuvieron una respuesta, tuvieron una palabra de parte de Dios. En Mateo 6:6, una de las formas en las que buscamos al Señor, la presencia del Señor, es a través de la oración. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Entonces, hoy, hermano, tenemos acceso a la presencia del Señor porque Cristo murió por nosotros en la cruz, y dice la palabra que cuando Él lo hizo, el velo del templo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, se partió, dando acceso a todos aquellos que creyeran en Jesucristo a la misma presencia de Dios. Ahora no hay que subir un monte, no hay que esperar a un día del año para llegar a un determinado lugar. Ahora cada día, cada instante que determinemos, podemos ir a su presencia, y Él en su presencia nos va a hablar. ¿Amén? Y esa es la clave del éxito en todo lo que hagamos, porque dice ahí que lo que nosotros oramos, la comunicación que tenemos con Dios en lo secreto, lo va a recompensar Dios en público. Eso va a ser evidente. El tener éxito en el público, hermano, en la vida, está relacionado con buscar al Señor. Amén. Hace unas semanas atrás estaba hablando con un pastor que estaba por tomar algunas decisiones en su vida. Yo lo escuchaba y finalmente le dije: mira, ¿por qué no le pedí a Dios una palabra? Vos me podés decir, me podés expresar lo que sentís, lo que anhelás, lo que deseás, lo que te parece, pero creo que como hijos de Dios debemos manejarnos por lo que Dios nos diga. Que Dios te dé una palabra. Si es tan amplia la Biblia, ¿cómo no te va a dar una palabra específica para este momento específico? Me parece que él escuchó, hermano, ese consejo. ¿Y qué creen, hermano? Dios le dio una palabra y le acomodó todas las cosas en su cabeza, ¿no? Porque es así, hermano. Dios no es un Dios inaccesible que es para algunos nomás. A los pastores Dios los habla, a los líderes Dios les habla, a algunas personas especiales de Dios. No, hermano, Dios está interesado en comunicarse con todo aquel que le busque, y que le busque de corazón. Amén. Vamos al capítulo 24 de Éxodo, el versículo 18. Dice ahí: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Otra vez, la nube simbolizaba la presencia de Dios. Nadie quería ir al monte, porque cuando Moisés estaba en el monte, dice que la tierra temblaba, se veían fuego, ¿no? Tenían terror. Pero Moisés estaba tan agradable, en un momento tan agradable, buscando a Dios. Estuvo 40 días y 40 noches. Ahí fue que cuando se demoró y que hicieron un becerro y demás, pero 40 días y 40 noches Dios le habló ahí. Dios le dio los 10 mandamientos. Pero a veces nosotros queremos hacer al revés. En vez de estar 40 días, no vamos a estar 40 días y 40 noches, pero queremos que en 10 minutos Dios nos diga 40 cosas, ¿sí? Que nos diga cómo tenemos qué tengo que hacer con
con los impuestos, qué es lo que tenemos que hacer con la salud, qué es lo que tenemos que hacer con el colegio, qué es lo que tenemos que hacer con el vecino, qué es lo que tenemos que hacer en el trabajo. Y hermanos, buscar la presencia del Señor requiere un tiempo correcto. No estoy hablando de días, no estoy hablando de horas, pero sí una intención y un interés de oír la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Entonces el concepto es este: Dios quiere comunicarse y Dios puede darnos palabra específica para nuestras vidas. Hay una revelación general de la palabra de Dios que está al alcance de todos aquellos que pueden tener una Biblia, pero hay palabras que puede Dios darnos específicamente a partir de ella y decirnos: esta palabra es para vos, esta palabra te va a direccionar, esta palabra te va a sostener, esta palabra te va a indicar qué decisión tenés que tomar, ¿sí? Vamos a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Dice la palabra: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Esto, la semana pasada hablamos de este capítulo, ¿sí? Sí. Que habían profetas que decían: venimos a decir esto en el nombre de Dios, está todo bien, siga todo bien. Y Dios decía: no está todo bien, yo no les he dicho nada. Y por eso Él hace esta pregunta: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Qué es el secreto? Ese era el secreto. Y las naciones tienen secretos, ¿sí? Las empresas tienen secretos, hay cosas que no se puede, hay fórmula. La fórmula de la Coca-Cola, y si está dividida en dos. Hay uno que tiene una parte y otro que tiene la otra parte. Nadie sabe cómo es, porque es un secreto, ¿sí? Que produce mucho dinero. Pero no, el secreto, hermano, a lo que se refiere aquí es secreto. La palabra en hebreo es sot, que significa, entre varias cosas, comunicación confidencial. Entonces lo que está diciendo ahí: ¿quién estuvo comunicándose confidencialmente conmigo y de manera tal que vio y oyó mi palabra? Entonces, hermano, toda esta gente que nombra acá, los líderes de Israel en el capítulo 23 de Jeremías, no tenían esa búsqueda. Hablaban lo que les parecía para quedar bien con el pueblo, para quedar bien con los que les escuchaban, pero no se tomaban el tiempo de estar ahí en la intimidad con el Señor, de buscarle en el secreto, de manera de que Dios le pudiera decir su palabra, su verdadero mensaje. Los profetas eran aquellos que llevaban el mensaje de Dios para el pueblo, pero estaban llevando un mensaje de ellos, no el de Dios, porque no se tomaban el tiempo para buscar a Dios y para estar oyendo su palabra. Lo que está diciendo ahí es que vio y oyó su palabra, o quien estuvo atento a su palabra. El estar atento a la palabra, hermanos, en hebreo es kashab, con Q, kashab, que habla de ser marcado, es decir, ¿quién estuvo en esa intimidad, en esa confidencialidad conmigo para que mi palabra le pudiera dejar una marca en el corazón? Y cuando habla de que la oyó, significa que la entendió, porque Dios no nos va a hablar algo que no entendamos, ¿sí? Algo que nos deje allí estupefacto, o que nos deje sorprendido y que no entendamos lo que nos ha querido decir. Entonces, hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros estemos en su secreto. Después Jesús lo dijo: aquel que ora en los secretos, Dios lo va a recompensar en público. Estamos afirmando la palabra en diferentes tiempos de la historia bíblica, para que veamos que es una línea que Dios
ha establecido de contacto, de comunión, que Él está dispuesto a hablarnos una palabra que nos marque, que nos dé entendimiento, que la podamos comprender, para que de esa manera la podamos aplicar y que nuestra vida, hermanos, pueda caminar en su perfecta voluntad. Amén. Jeremías, ahí capítulo 23, versículo 22, dice: pero si ellos, estaba refiriéndose a los profetas, ¿no? Si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué era mi secreto? La comunicación confidencial. Si ellos hubieran estado en esa comunicación confidencial, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si me hubieran escuchado a mí, hubieran ido con el mensaje correcto, y este pueblo no sufriría las consecuencias que va a sufrir debido al juicio que voy a tener que enviar sobre sus vidas. Y después fueron cautivos y demás. Entonces, hermanos, todo esto nos hace primeramente conocer al Señor. ¿Quién es el Señor? No, es un Dios que habla, es un Dios que se comunica, es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios amable, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Entonces, a través de buscarlo en el secreto, aquí lo buscamos todos juntos, oramos, cantamos todos juntos, pero tiene que haber esa búsqueda en la comunicación personal con Él, porque es allí donde Dios nos puede dar una palabra que nos marque, es allí donde Dios se da a conocer como Él es. Además podemos conocer sus prioridades. Fíjense que Él siempre dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Sí? Él es el Señor. Todo pasa por Él, no por nosotros. Y después habla de que el pueblo debería caminar en santidad, porque si escucharan mi palabra y transmitieran mi palabra, se hubieran vuelto de su mal camino, se hubieran arrepentido y se hubieran vuelto de la maldad de sus obras. Entonces, cuando nos comunicamos con Dios, hermanos, Dios nos habla, nos marca, se revela a nuestros corazones, no como un Dios lejano, sino como un Dios que está cerca nuestro. Y también nos da a conocer cuáles son sus prioridades, qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Y por supuesto que podemos conocer sus planes. Vamos a ir a este versículo en Jeremías 33:3. Es un versículo muy conocido. Clama a mí y yo te responderé. Eso es el tiempo, es en el secreto, ese lugar de buscarlo a Él. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿dónde podemos recibir una palabra directiva de Dios? ¿Dónde podemos recibir una palabra que marque nuestros corazones? ¿Dónde podemos recibir esta respuesta de parte de Dios? Como dice ahí, que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Dónde? En los secretos, en la búsqueda, en la comunión con Él. 1 Corintios 2:9 dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces hay un montón de cosas. Ahí está, en el contexto está hablando de la sabiduría humana, que las cosas de Dios solamente son conocidas por el Espíritu. Pero solamente Dios puede revelar aquello que nos sirve, aquello que nos edifica, aquello que nos direcciona, aquello que nos sustenta, hermano, cuando le buscamos y cuando permitimos que Él nos hable, cuando permitimos que Él nos marque con su palabra, cuando permitimos que Él nos dé a entender su palabra. Entonces, hermanos, para concluir, Dios nos ama y desea hablarnos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, muchas veces solamente pensamos, bueno, sí tengo la Biblia, la leo todos los días, pero lo importante, hermanos, es de clamar a Dios
en esa búsqueda de decirle, Señor, dame una palabra. Dame una palabra, que necesito una palabra para saber qué decisión tomar. Siempre les cuento el testimonio cuando compramos la casa de acá al lado, donde están el Sun 1 y el Sun 2. Le pedimos una palabra a Dios, hermano. Una palabra. ¿Cómo quiere? ¿Va a decir el Señor sí, no? Dios trajo una palabra que nos dio dirección para saber qué es lo que tenía que ocurrir para comprar ese lugar. Y fue lo que ocurrió. Se dieron todas las cosas conforme a la palabra del Señor. Entonces, hermano, imagínense qué importante que es que busquemos al Señor, que le busquemos, que busquemos su presencia y que oremos y que leamos la palabra bajo esa comunión, bajo ese encuentro, como les decía recién, ese encuentro confidencial, esa comunicación confidencial a través de la cual Dios nos puede dar una palabra. Porque cuando nos movemos por la palabra de Dios, hermano, es totalmente diferente. Puede a nuestro alrededor las cosas estar cayéndose, pueden parecer que no funciona nada, pero si la palabra, Dios nos ha dado una palabra, esa palabra se va a cumplir. Amén. Y no hay hombre ni situación que pueda evitar que se cumpla porque es palabra de Dios. Amén. Entonces, así tenemos que buscar, hermano, la presencia de Dios. Buscar que Él nos hable. ¿Qué es lo que me quieres decir hoy, Señor? Cuando le buscamos a Dios en el secreto, hermanos, Él nos va a recompensar en público. Ya lo leímos recién en Mateo 6:6. Pero en Hebreos 11:6 hay otra afirmación de esto que estamos diciendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, buscar la presencia de Dios no es que Dios lo diga porque le conviene a Él, nos conviene a nosotros, porque ahí es donde Él nos habla, ahí es donde Él se revela, ahí es donde Él nos toca el corazón con su palabra, nos marca con una palabra para que no fracasemos, para que no nos equivoquemos, para que demos pasos seguros, para que estemos caminando en la voluntad perfecta de Dios. Entonces cuando hermanos aún tenemos dificultades, cuando estamos pasando por situaciones que no entendemos, qué importante que es ir a la presencia de Dios y pedirle una palabra, pídale una palabra. Dios no se va a negar. Clama a mí y dice, yo te responderé. No es solamente que va a responder, bueno, le hice una petición, Dios lo va a hacer. Si estamos clamando, Él nos va a dar una respuesta a través de su palabra. No le digo que va a ser una voz audible, aunque puede ser, pero mayormente le va a hablar a través de la palabra. Y esa palabra va a ser tan fuerte que va a quedar marcada en su corazón. Y van a venir situaciones que le van a negar la palabra, pero usted va a estar firme, porque no, esto me lo dio Dios, nunca he sentido esto. He percibido en mi espíritu que es una palabra del Señor. Y una sola palabra de Dios, hermano, puede despejarnos el día, puede despejarnos la mente, decir, Señor, yo tanto problema, te lo dejo a ti, Señor, tengo esta palabra, camino seguro, porque sé que usted está en el asunto. ¿Amén? Así que, si queremos tener una vida victoriosa, hermanos, como creyentes, no se logra en público eso, no es acá, mire el pastor que es victorioso, mire cómo habla, lo que hace, esto o aquello, cualquier hermano, ¿no? Eso es el reflejo de lo que pasa en lo secreto. Amén. Entonces, debemos, hermanos, buscar al Señor, buscar la presencia del Señor. Moisés con 80 años, o más de 80 años, subía a un monte, el monte Sinaí. Nosotros no tenemos que subir un monte, solamente tenemos que ir a un lugar de nuestra casa y buscarlo allí, en esa comunicación directa, hermanos. Pero tiene que ser prioritaria esa cita. No digo que seamos como Moisés, 40 días y 40 noches, o como Jesús, 40 días y 40 días de ayuno, pero ¿cuánto nos cuesta a veces? ¿Cuánto nos cuesta encontrar ese tiempo?
Se nos termina el día y no buscamos la presencia del Señor. Y nos perdemos una palabra, nos perdemos una marca en nuestro corazón, nos perdemos una revelación de Dios en nuestro corazón, nos perdemos aquellos planes que Él pueda tener para nuestras vidas, que no hemos oído ni nos hemos imaginado, pero que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude en este tiempo a entrar en esta dimensión de la palabra del Señor, no solamente estudiarla, escuchar la predicación, estudiarla, escudriñarla, ir a un seminario, a un congreso, todo suma, pero hermano, para ser recompensado en público necesitamos buscarlo en lo secreto, y ahí es donde tenemos que ir con la intención de decirle: Señor, dejo de lado mis planes, quiero escuchar los tuyos. Señor, renuncio a mis planes, quiero caminar en los tuyos. Señor, quiero oír tu voz. Ya estoy con un montón de argumentos en mi mente, pero quiero saber lo que vos decís para no errar. Amén. ¿Cuánto estaremos dispuestos en este tiempo a buscar de esta manera al Señor? Amén. Decía el profeta Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. No se olvide, esta palabra no es una palabra solamente para tenerla en el intelecto, es para que esté en nuestro corazón. Para que esté en nuestro corazón y funcione nuestra vida de acuerdo a ella, tiene que ser una palabra que nos marque. Y mayormente será una palabra que Dios nos dará en el secreto. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a ti en oración para agradecerte, Señor, porque hemos podido meditar en la palabra, en tu palabra, Señor. Vemos tu interés siempre, Señor, de comunicarte con el ser humano, Señor. Lo vemos en el jardín del Edén, y cómo esa comunicación se rompió por causa del pecado. Pero vemos cuando te comunicabas con Noé, vemos cuando te comunicabas con Abraham, con Isaac, con Jacob, cómo le hablaste en sueños a José, cómo llamaste a Moisés, cómo él debía buscar tu presencia para tener y recibir lo que ojo nunca vio ni oído yo, recibir las directivas para hacer el tabernáculo, cada pieza del mismo, cada mueble, cada cortina, cada color, cada disposición, cada medida. ¿Cómo lo iba a recibir si no buscaba tu presencia? Lo vemos en el profeta Jeremías, lo vemos en palabras de Jesús, lo vemos en las palabras de quien escribió el libro de Hebreos, lo vemos en palabras del apóstol Pablo. Tú, Señor, quieres tener esa comunicación, siempre esa comunicación confidencial, esas cuestiones, Señor, que tú nos quieres hablar a nuestro corazón para que podamos movernos, Señor, en función de tu palabra, Señor, que podamos caminar, tomar decisiones, Señor, a través de la dirección que tú nos das a través de tu palabra. Señor, y necesitamos esto en este tiempo, Señor. Estamos en una época donde hay muchas más facilidades que en otras épocas. Facilidades de comunicación, facilidades de transporte, facilidades para cocinar, facilidades para lavar, facilidades para bañarnos, facilidades para tomar agua, facilidades para adquirir lo que necesitamos, Señor. En otras épocas era todo muy cuesta arriba, todo aquello que se nos ha facilitado. Pero a pesar de esto, Señor, cada vez como hijos tuyos tenemos menos tiempo, Señor, de buscar tu presencia. Nos quedamos, Señor, muchas veces con el momento que tenemos cuando nos reunimos o en alguna ocasión especial. Pero tú, Señor, estás anhelando tener esa comunión, Señor, a través de la cual tú puedas, Señor, estar dándonos directivas, Señor, fortaleciéndonos a través de tu palabra, dándonos una palabra certera para
estar exponiendo, Señor, ante las tinieblas, Señor, porque la espada del Espíritu es la que hace retroceder al enemigo, Señor. No puede contra tu palabra, no puede contra tu verdad, no puede avanzar con sus engaños, con sus mentiras sobre nuestras vidas. Pero tú eres quien nos revela esa palabra. Cuando Jesús estuvo en el desierto y vino aún con la misma palabra a tentarle, Jesús dijo: escrito está, escrito está. Cada palabra, Señor, que tú pusiste en su corazón era la palabra que hizo retroceder al enemigo. Señor, y de esa misma manera necesitamos, Señor, oír tu voz. Necesitamos que tu palabra nos marque, Señor. Necesitamos, Señor, dejar de lado nuestros planes, Señor, para darle lugar a los tuyos, Señor, que son más elevados, que son más altos, Señor, y que tienen un efecto de bendición sobre muchas más personas de los que planes nuestros, Señor. En esta hora te rogamos que nos ayudes, Señor, para que podamos esforzarnos. Vemos la vida de Moisés, un hombre que tenía que subir el monte para estar en tu presencia, pero él lo hacía, Señor, con todo el sacrificio, todo el esfuerzo físico que eso demandaba. Y aún estando ahí, era alimentado y sostenido milagrosamente, Señor. ¿Quién puede estar 40 días, 40 noches sin estar alimentándose, sin estar hidratándose? Pero tú lo hacías seguramente, no tenemos datos, pero tú lo hacías, Señor. ¿Cuánto necesitamos esto en este tiempo, Señor? Para que tu palabra pase a un plano mayor en nuestros corazones, Señor, para que sea algo que nos marque verdaderamente y que podamos caminar, Señor, en tu voluntad. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos estás invitando a que clamemos a ti, que tú nos vas a responder. Pero no solamente esto, nos vas a mostrar cosas grandes y ocultas, porque no es que estén ocultas de nuestra vista o de nuestro intelecto, no las percibimos en lo espiritual, pero tú a través de la palabra nos estarás revelándolo y que podremos de esa manera, Señor, caminar en seguridad, en estabilidad, en crecimiento, en santidad, en victoria. Señor, ayúdanos, queremos ser esa gente que busca tu presencia, esa gente que ama tu presencia, esa gente que va a ti, Señor, para pedirte una palabra, para pedirte una dirección, Señor, porque sabemos que a través de esa palabra tú nos vas a permitir, Señor, avanzar, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de la presión del mundo, a pesar de la oposición de las tinieblas, podremos salir adelante, porque la gente que anda, Señor, conforme a tu palabra, Señor, no escapará, no le escapará el éxito, será exitosa. Tú le dijiste a Josué que se esforzara, que fuera valiente, pero que no se apartara de tu palabra, porque entonces haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Señor, hay veces que no nos salen bien las cosas, hay veces que no salen tan bien como deberían salir, porque no estamos, Señor, escuchando tu voz, porque no estamos buscando tu palabra, Señor, que marque nuestros corazones. Pero aquí estamos, Señor, en esta noche, Señor, para decirte, Señor, queremos oír tu respuesta, queremos oír tu palabra. Esa comunicación, Señor, tan privada, Señor, queremos, Señor, que esté, para que no nos perdamos todo aquello que tú tienes preparado para aquellos que te aman, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.